Pipe es uno de los hombres que yo diría más virales se ha vuelto en los últimos tiempos en nuestro país precisamente por los impresentables. Pero muchos de ustedes empezaron a ver su rostro y a decir, ¿de dónde salió ese muchacho? ¿Qué hacía ahí? ¿De cuándo acá? ¿Cómo te recibió la gente cuando te empezó a ver en los impresentables, Pipe? Pues me encantaría decir que de la mejor manera y que mejor dicho fue amor a primera vista entre oyentes y Pipe, pero la verdad no. La verdad, la verdad fue un reto muy grande, Adri, llegar a impresentables. Fue complicado, las críticas fue lo primero que se dejó ver cuando llegué al programa, la verdad. Entonces siempre fue un poquito complicado, empezar fue muy duro. ¿Qué te decían? No, nada, al principio obviamente uno llega muy nervioso. Yo no venía de hacer radio, es mi primera vez en radio. Y entonces obviamente uno tiene muchas cosas que aprender, cómo manejar los tiempos con sus compañeros, cuándo interrumpir, cuándo quedarse callado, cuándo es bueno dar un apunte, cuándo no tanto, qué cosas puedes decir y hasta dónde debes manejar eso. Entonces al principio era como que yo iba a decir algo, pasaba Roberto, pasaba Valentina, decían dos ideas, a mí se me fue la mía, me quedé callado, se acabó la sección. Entonces los comentarios eran, ve, ese mueble que hacía ahí, de dónde sacaron eso, ¿para qué trajeron a un man a estorbar? ¿Este de dónde salió? Ese de dónde es que salió. Hoy vamos a responder esa pregunta. Virgen ¿De Santa. dónde salió Pipe Flores? Háblame de Sonsón, Antioquia. Sonsón es el pueblito que me vio crecer. Sonsón es un pueblito a unas 2 horas y media de Medellín más o menos. La tierra de mis abuelos, la tierra de mi mamá, de mis tías, de todo, es el pueblo de mis amores. Es el lugar que me vio crecer, que me vio trabajar en mil cosas, que me vio hacer mil vainas. Es el pueblo que quiero, esa es mi tierrita. ¿Con quién vivías? ¿Quiénes hacían parte de tu familia? Nosotros vivíamos en Sonsón, Antioquia, en una vereda, la vereda de Los Potreros. Allá llegamos nosotros, mi mamá se separó de mi papá cuando yo tenía unos 8 mesecitos. Yo estaba en brazos cuando mi mamá decide pues alejarse de mi papá, entonces se va con mis 2 hermanos mayores y conmigo. Nosotros llegamos a Sonsón, nosotros vivíamos en Medellín, cuando se separa mi mamá y mi papá, llegamos a Sonsón, Antioquia, donde mis abuelos y donde había vivido mi mamá. Y obviamente mi abuelo lo único que dice es, pues yo aquí no tengo cómo darles muchas cosas, lo único que puedo hacer por ustedes es, ahí está la finca. Okay. Está la finca, pues para que vayan y vivan allá. O sea, trabajen. Y trabajen y le saquen provecho a la finca. ¿Y qué provecho se le podía sacar a la finca? No, Adri, en ese momento nada. ¿Por qué? En ese momento nada, cuando nosotros llegamos no mucho, porque era como lo poquito que mi abuelo podía hacer, ya mi abuelo estaba enfermo, ya mi abuelo no podía estar pendiente de la finca. Entonces la finca venía como en un proceso de descenso, pues la finca ya no estaba produciendo como en sus mejores tiempos. Por el contrario, ya había que meterle, ya había que buscar de dónde sacar plata para poderle meter. Entonces no había de dónde, entonces era como ir, pero a sacar lo poquito que fuera resultando y con eso ir mercando, ir comiendo. ¿Tu mamá rebuscándosela y tu papá? No, mi papá yo nunca lo conocí. Pues esta es la hora que yo sé que existe y conozco familia cercana, pues, hermanos y hermanas de mi papá, por ahí los he visto. Pero yo no conozco a mi papá, o sea, yo con mi papá no he tenido un encuentro aún. ¿Y te gustaría conocerlo? Mira que cuando yo presté servicio, yo estuve en la Marina, estuve en la Infantería de Marina, y cuando presté servicio, en un momento recibo una llamada de mi hermana que me dice como que mi papá quería hablar con nosotros. Quiere que lo perdonemos, quiere que hablemos con él, no sé qué. Y yo pues con todo el corazón yo le dije, no, o sea, no le vaya a dar mi número, yo no quiero tener contacto con él. Y ella me decía, pero es que no es bueno tener rencor. Y yo no, pero es que no es rencor. Simplemente yo no lo puedo odiar, porque es que él a mí no me hizo nada, pero tampoco lo puedo querer. Claro, porque no hizo nada. O sea, para mí es una persona más, simplemente. Y obviamente si ya lo ponemos en una balanza, si pesa un poquito más todas las historias que cuenta mi mamá, todo lo que tuvo que sufrir, todo el maltrato del que fue víctima, obviamente. ¿Por qué se separó tu mamá? Por eso, porque fue víctima de maltrato familiar, intrafamiliar fuerte.
¿Qué es lo que más admiras de tu mamá? Yo de mi mamá, yo siempre he dicho, y hay una frase que me ha acompañado toda la vida, y es que yo sé que los ángeles existen por Lolita, que es como yo le digo a mi ¿Cómo le mamá. dices a tu mamá? Yo sé que los ángeles en la tierra existen por Lolita, porque mi mamá es una persona que no conoce el odio, mi mamá es una persona que no conoce el rencor, mi mamá no pelea, no discute, mi mamá siempre pues, es una persona mucho de Dios y es una persona de que cree ciegamente de que todo en la vida tiene una recompensa y que así como hay recompensas para lo bueno, pues también hay castigos para lo malo, pero que no sos vos el que tenés que castigar a la otra persona, sino la misma vida se va a encargar de darte lo que mereces y de quitarte lo que no te mereces. Cuando hace falta el papá en el núcleo familiar, en muchos casos el abuelo se convierte en ese rol paterno, en el que te abraza, en el que te impulsa, en el que te da consejos. Ese rol de tu abuelo en tu vida. Uf, eso fue todo para mí también. O sea, mi abuelito, lastimosamente, yo no recuerdo bien la edad, yo creo que tenía unos 12 años, sí, unos 12 años más o menos cuando mi abuelo se murió, 11, 12 años. Y fue como que a la persona a quien yo quise dedicarle muchas cosas de mi vida, o quien yo quise que me viera haciendo demasiadas cosas. ¿Cómo estás hoy? Gracias a Dios, ya hoy puedo, o sea, a mi mamá, ya puedo decir, le he dado muchas alegrías, yo sé que se ha sentido muy orgullosa de mí en muchos momentos, sí, siento que se los quedé viendo a mi abuelo, obviamente porque entonces él fue el que me enseñó esa parte que tanto hace falta, o sea, del lado masculino, del lado de un hombre. Entonces mi abuelito había estado en el cuartel, o sea, prestó servicio cuando se llamaba cuartel, que eso fue así. Ajá. Entonces mi abuelito me enseñaba que cómo tenía que sentarme en la mesa, que cómo tenía que coger los cubiertos, que cómo tenía que hacer esto, pero asimismo me enseñaba cuando salíamos en el pueblo cómo se hacía un negocio, cómo se vendía un racimo, cómo se compraba café. Entonces siempre fue el que me motivó mucho como a eso, como a ir adelante, y no se dedicó solo a criarme en la casa que ellos tenían en el pueblo, sino a mostrarme también cuál era la vida afuera, sino a mostrarme cómo era la finca. El mejor consejo que te dio tu abuelo, Pipe. El mejor consejo que me dio mi abuelo, yo creo que sonreír. Mi abuelo siempre me dijo, si hoy está cogiendo café, sonría porque está cogiendo café y sea el mejor cogedor de café. O sea, si va a coger café, sea el mejor cogedor de café. Si usted llega a una finca donde hay un man que se coge 200 kilos en el día, cójase 250. Eso sí, nunca le pase por encima. O sea, nunca le haga nada malo a él. Pero esfuércese por ser el mejor en lo que hace y ríase, disfrútese la vida. ¿Cuál fue ese primer trabajo que tuviste? Ya fuera de lo de coger café y de trabajar pues la finca, que pues yo en la finca obviamente uno aprende 1000 trabajos. Aparte de esos claro, trabajos, aprendes sí. a sembrar, aprendes a abonar, aprendes a fumigar, a bolear machete, pues a cortar la maleza, todo este tema también lo tenés que aprender. Pero lo primero que yo hago es ya la marina. Esa ida para la Marina, ¿por qué tomas esa decisión? ¿Por qué dices me voy para la Marina? Me decías, por ejemplo, que tu abuelo tenía como mucha influencia como por ese lado militar. Sí. ¿Tal vez venía desde allí? No, Adri, la verdad, sabes que yo no sé, o sea, nosotros prendíamos el televisor, solo se cogían 2 canales en la finca y tocaba mover antenita, pues obviamente para que Ahí, entrara ahí. el canal. Ahí, devuélvala, no, la dañó otra vez. Entonces, solamente entraban 2 canales y en uno de esos canales alguna vez sale lo de que incorpórate a la infantería de marina, Ajá. presta servicio con nosotros, no sé qué. Y claro, los comerciales eran manes en buques, en barcos, y yo, ¿cómo? Eso se ve bacano, y yo, pero ¿qué habrá que hacer? Será solamente, y empecé a averiguar, y o sea, me gustó visualmente. Cuando yo lo vi, yo dije, o sea, eso es muy bacano.